Hola. La Biblia dice que nosotros somos el barro y que Él es el alfarero. La Biblia dice que nosotros somos ovejas y que Él es el pastor. La Biblia también dice que nosotros somos miembros de un cuerpo. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. Y cuando pones atención a estas analogías, parece que nuestra participación en la vida espiritual es casi pasiva. Una piedra, barro, una oveja. Y lo que esto me lleva a mí a entender, y creo que es importante que nosotros lo entendamos, es que en nuestra formación espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, quien tiene la mayor parte es Dios. Es decir, Él hace mucho más que lo que nosotros hacemos. De hecho, como ovejas, la Biblia dice que cuando nosotros nos perdemos, Él sale a buscarnos. Es decir, Dios no se da por vencido. Cuando nosotros decimos yo me alejo de esto, Dios nos sigue buscando. Él es el buen pastor. Hablando el apóstol Pablo y entendiendo esto, nos dice: si somos infieles, Él permanece fiel. De nuevo, esto nos habla de el interés de Dios y el involucramiento de Dios en nuestra vida espiritual es constante, y siempre Él está haciendo mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Así que si tú piensas de repente, es que yo fallé, es que yo me alejé, es que yo he sido débil, Dios dice: yo no he renunciado a ti, no me he dado por vencido, sigo obrando en tu vida, no te voy a dejar, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo entendía muy bien esto y nos dice: estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tenía esta seguridad, Pablo tenía esta confianza, una confianza que todos nosotros deberíamos de tener, porque esta confianza, esta seguridad nos hará más firmes en nuestro caminar. Dice: estoy convencido de que el que comenzó la obra, es decir, el que empezó la obra en nosotros, fue Dios. No fuimos nosotros, fue Dios. Y Dios que empezó la obra la va a perfeccionar. Es decir, aun cuando tú estás pensando que es muy difícil que tú alcances la madurez, el crecimiento, la perfección, Pablo dice: estoy persuadido de que Dios va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros. Yo he aprendido con el paso de los años que cuando me descuido, Dios me sigue cuidando. Esto no es para dar licencia para que nosotros nos descuidemos, pero para que entendamos el interés de Dios en nuestra vida. He descubierto que cuando siento que nada está pasando en mi vida, a veces es cuando más está sucediendo. He descubierto que cuando a veces me siento lejos de Dios, es cuando más cerca estoy. Y a lo mejor eso requiere un poco de explicación y en algún momento te lo daré. He descubierto que cuando me siento más necesitado espiritualmente es cuando más pleno estoy. ¿Sí? O sea, todo esto nos muestra que la forma en la que Dios obra, los procesos de Dios en nuestra vida son muy diferentes a nuestros procesos. Dios obra en nosotros de maneras que nosotros no esperamos que Él obre. Ahora, por supuesto que esto requiere de mi participación. No es que Dios está manejando todas las cosas y dice: no te preocupes, vive como quieras. No, Dios necesita de nuestra participación. Pero la participación más importante en nuestro crecimiento espiritual es confiar en Dios. Es confiar en su amor. Es confiar en la obra que Él está haciendo en nosotros. En Mateo encontramos a Jesús sanando enfermos, predicando, y las multitudes lo están siguiendo. Y se hizo tarde
y los discípulos vienen con Jesús y le dicen: despide a la gente para que se vaya a comer. Y Jesús les dice: denles ustedes de comer. Los discípulos dicen: hay una multitud, es muy tarde, no han comido, despídelos. Jesús dice: denles ustedes de comer. Estas son esas frases de la Biblia que dicen mucho con pocas palabras. Denles ustedes de comer. El lector inteligente de este pasaje entiende perfectamente que esto era algo imposible para los discípulos, para los apóstoles. Darle de comer a una multitud que la Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. Probablemente eran 10,000 personas o más. Y Jesús les dice a los discípulos: denles ustedes de comer. Y aquí hay algo muy interesante en la forma en la que Dios obra en nuestra vida. Cuando venimos con Él y le presentamos un problema, una necesidad, normalmente Dios nos dice: arréglenlo ustedes. Tu participación es necesaria. Tú tienes que hacer algo por la situación en la que estás pasando. En el retiro que tuve en mayo del año pasado, una de mis oraciones constantes a Dios era: dime qué es lo que tengo que hacer, guíame, necesito dirección en estos días, necesito luz, dime qué hacer, dime cuál es el siguiente paso que tengo que tomar en mi vida. Y en medio de todo esto, creo que escuché con mucha claridad la voz de Dios diciéndome: tú decide lo que vas a hacer. Es decir, siempre has actuado de esa manera. He estado contigo, tú has tomado tus propias decisiones. Tú decide lo que vas a hacer. Yo no te voy a dar la seguridad o la claridad del paso que sigue. Tú hazlo. Y Jesús les está diciendo a los discípulos: denles ustedes de comer a esta multitud. Cuando Dios nos confronta de esa manera y nos dice: tú arréglalo, tú dales de comer, tú encárgate de esta situación, empezamos a pensar: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la acción que debo de tomar? ¿Hacia dónde debo de caminar? Y los discípulos en este momento empiezan a decir: pues ¿qué hacemos? O sea, hay 10,000 personas aquí. ¿Qué hacemos para darles de comer a estas personas? Y la solución con la que vienen delante de Jesús es: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y suena irrisorio, ¿verdad? Que para 10,000 personas los discípulos lo único que tienen es 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Tráigamelos para acá. Traigan los panes y los peces. Sigamos este proceso de las cosas espirituales. La gente tiene hambre, tenemos un problema, déjalos ir. Ustedes denles de comer. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí tenemos 5 panes y 2 pesos. Perdón, 2 peces. 2 pesos también, ¿verdad? Es lo que valían esos pescados. Y Jesús dice: tráigamelos para acá. Estos son los procesos espirituales por los que Dios nos permite pasar a nosotros. Este intercambio que se está dando entre Jesús y los discípulos es el intercambio que se da todo el tiempo en nuestra vida. Y Jesús procede después a hacer un acto que describe mucho la espiritualidad en nosotros. Dice: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, quienes los repartieron a la multitud. Jesús está diciendo que ustedes hicieron su parte, trajeron 5 panes y 2 peces, ahora déjenme a mí hacer mi parte. Recuéstense, descansen, siéntense. Si hay algo que la vida espiritual pide de nosotros, es el recostarnos, es el descansar, es el confiar, es el estar quietos. El Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y estos
salmos David los escribió en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, en el desierto, peleando en contra de los enemigos. Y en esas condiciones dice: en lugares de delicados pastos Dios me hará descansar. Y Dios le está diciendo a los discípulos y a la multitud: ustedes siéntense, ya hicieron su parte, ahora siéntense y confíen en mí, esperen en mí. El salmista dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Tiene que llegar ese momento en nuestra vida espiritual donde nosotros decimos: es todo lo que puedo hacer, voy a confiar, voy a descansar en Dios, voy a reposar un momento. Pero nos rehusamos a hacer eso. Queremos tomar el papel de Dios en circunstancias que nosotros no podemos cambiar, y seguimos empujando y empujando cuando Dios dice: descansa, tú hiciste lo que tenías que hacer, ahora descansa. Pero vemos cómo continúa esta historia con Jesús. Dice: tomando los 5 panes y los 2 peces. Jesús va a tomar lo que nosotros le traemos. ¿Pero qué le trajeron? Ya dijimos 5 panes y 2 peces. Se cree que los panes eran de cebada y que los peces eran 2 sardinas. 2 sardinas. Una comida humilde, algo que comían los campesinos, la gente del pueblo. De hecho, ayer me comí cuando estaba repasando esto, me comí unas sardinas con cebolla y chile serrano, porque mi papá comía eso. Yo me acuerdo cuando era niño, de repente lo veía con su plato de sardinas y con cebolla picada y serranos, y ayer se me antojó cuando estaba repasando esto y me comí unas sardinas. Pero esta era la comida, lo que le traen a Jesús. Al final de todo, nosotros, y esto es sin menospreciarnos, pero es entendiendo la diferencia que hay entre nosotros y Dios, al final de todo somos panes de cebada y sardinas, ¿sí? Cuando piensas en la magnitud del mundo y de la vida y de los problemas que tenemos que resolver, al final de todo somos panes de cebada y sardinas. Pablo lo dice de otra manera, dice que nosotros somos vasijas de barro, ¿sí? Estamos hechos de lodo, dice el apóstol Pablo. Pablo dice que somos insuficientes nosotros, que no podemos llevar a cabo las cosas que tenemos que hacer, reconociendo que necesitamos depender de Dios. Parece que Dios se especializa en los panes de cebada y en las sardinas. A los discípulos que llamó era gente del vulgo. La gente estaba sorprendida cuando los escuchaban predicar, diciendo: pero estos son del vulgo. Esta gente no tiene educación, esta gente no tiene escuela. ¿Cómo puede ser posible que hablan de la manera que hablan? Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús no menosprecia tu incapacidad, tu condición, la manera en la que tú estés. Él no lo menosprecia, Él te toma. Como toma esos panes y esos peces, Jesús nos toma a nosotros en sus manos. Y luego dice: y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Jesús bendice estos panes y estos peces. Y bendecir quiere decir bien, decir buenas cosas. No nos tenemos que complicar mucho la vida entendiendo qué significa bendecir. Bendecir significa decir bien. Y algo que Dios hace constantemente con nosotros es que dice cosas buenas de nosotros, ¿sí? La Biblia se encuentra llena de la opinión que Dios tiene de nosotros. Dios nos dice justos, Dios nos dice santos, Dios nos dice que nos ama, nos dice que somos coherederos con Él, y la lista continúa acerca de las cosas que Dios dice de nosotros bien. Jeremías 29 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. Imagínate. A veces tenemos esta idea de que Dios tiene pensamientos de mal para nosotros, que Dios nos quiere castigar, que Dios nos va a llevar a situaciones en las que la vida será imposible. Pero dice Dios: no, yo tengo pensamientos de paz para llevarte a alcanzar las cosas que tú estás buscando.
Él te está bendiciendo constantemente. Él te está bendiciendo. Tenemos que poner atención a veces en la reunión cuando Dios nos está bendiciendo. Hay canciones que yo he escrito en el pasado que tienen que ver con eso, que me he dado cuenta que Dios me está bendiciendo. Cuando escribí la canción Me dice que me ama, era un día que iba corriendo y sentía, híjole, ¿cómo puede ser posible que Dios me ame tanto? Y escribo esa canción pensando en todo lo que veía a mi alrededor. Dios nos está bendiciendo en todo momento. Está derramando esperanza sobre tu corazón. Cuando estás en la reunión, está llevándote a confiar en Él. Está diciendo cosas buenas de ti. Pero luego viene algo muy importante. Lo bendijo y partió. Dios a mí y a Pecos y a mi familia nos ha bendecido mucho. Hemos experimentado esto del bien decir de Dios muchísimas veces. Y yo estoy infinitamente agradecido con Dios por todas las bendiciones que Él ha traído a mi vida, a mi esposa, a mis hijos. Bendiciones que nosotros nunca nos pudiéramos imaginar. Pero también Dios nos ha partido, ¿sí? Los últimos 3 años han sido difíciles para Pecos y para mí. Fuimos partidos. Sí, Dios nos ha bendecido, pero Dios nos partió. Y es un proceso doloroso. Pero este proceso nos lleva a crecer. Este proceso nos lleva a madurar. Porque cuando somos partidos, se muestra lo que hay dentro de nosotros, muy claramente, ¿sí? Y es cuando Dios empieza a tratar con esas cosas de nuestra vida que tienen que cambiar, ídolos en el corazón que tenemos que deshacernos de ellos y tantas cosas más. Pero cuando somos partidos se revela quién realmente somos. El ser partidos nos lleva a revelar lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios no nos parte nada más para dejarnos así. Dios nos parte para formarnos de nuevo otra vez. Pero lo maravilloso de esto es que cuando estamos más quebrados, más rotos, más quebrantados, es cuando Dios está más cerca de nosotros. El salmista dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¿Sí? Ahí en tu momento de crisis, de necesidad, de problema, ahí está Dios cerca de ti, más cerca que nunca. ¿Por qué? Porque hemos hecho a un lado la autosuficiencia, el orgullo, y hemos demostrado nuestra vulnerabilidad, nuestra hambre, nuestro deseo de Dios. Dios está cerca de nosotros. Cuando somos partidos, el orgullo, la autosuficiencia se hace a un lado. No dejes que este proceso se interrumpa en tu vida. Si Dios te está partiendo de alguna manera, si experiencias de la vida te están partiendo, no dejes que eso se interrumpa. Hablando de ser partidos, Jesús dijo: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Esto de morir, esto de ser partidos, Jesús dice, es con el propósito de que produzcas mucho fruto. Nosotros lo partido, lo quebrado, lo depositamos en la basura porque decimos ya no sirve, pero Dios dice no, eso es lo que yo necesito. Gente que ha sido partida. Yo puedo usar a gente que ha sido partida, a gente que ha sido quebrada. Ayer, tengo un gallinero por si no sabían. Había una gallina que está enferma, tiene una pata que se le quebró, la tenía muy hinchada, no puede caminar. Y ya tiene 2 días así, que se echa, y nada más se echa. Entonces al echarse pues no puede comer y como que ya se está resignando a morir. Y le dije al que los cuida, le dije: se me hace que vas a tener que sacrificar a la gallina. Y me sentí muy mal al decir: tienes que sacrificar a esta gallina, porque la tomé en mis manos y ahí la tengo y la veo tan frágil, tan vulnerable. O sea, como que ya voy a morir. Y nosotros los humanos hacemos eso, pero Dios dice: no, ahora que estás quebrado, ahora que estás roto, ahora que estás herido,
ahora es cuando yo voy a estar cerca de ti, te voy a cuidar y voy a hacer cosas que tú no te imaginabas que yo podía hacer. Por eso es que la historia de la multiplicación de los panes termina así. Los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, quienes los repartieron a la multitud. Ustedes saben la historia. Esas 10,000 personas, todos fueron alimentados. Y no solamente fueron alimentados, sino que sobraron 12 cestas de pan y de pescado. Lo que tú le trajiste a Dios, pues aquí está. Eso es lo que tengo en esta situación, en esta crisis, en este problema. Eso es lo que tengo para darte, estos 5 panes y estos 2 peces. Después de que nosotros se los damos a Él, Él nos lo regresa, pero lo que nos regresa no es lo mismo. Nunca será lo mismo lo que Dios nos regresará. Siempre será multiplicado, ¿sí? Siempre será mucho más de lo que nosotros trajimos. Y aquí es donde nos damos cuenta de nuestra insuficiencia, ¿verdad? Aquí es donde nos damos cuenta lo maravilloso que es Dios con nosotros. Después de estos 2-3 años de crisis para nosotros, acabo de terminar un disco que estará saliendo en un mes o un poco más de un mes. Cuando estaba escribiendo todas esas canciones en este tiempo, en este proceso, no veía el cuadro total de lo que estaba escribiendo. Hasta ahora que me siento y empiezo a escuchar cada una de las canciones, empiezo a ver a Dios multiplicando mis panes y mis peces. Empiezo a ver a Dios diciendo: ¿te acuerdas que fuiste quebrado y te dolió? Pero mira, estoy haciendo esto después de ese quebrantamiento. Y ahora vamos a tomar la Santa Cena. Lo sugiere si pueden empezar a repartir el pan y el jugo. Pero Jesús mismo pasó por este proceso del que estamos hablando, ¿sí? Él fue tomado, fue bendecido, fue partido en la cruz, fue quebrado por nosotros. Y ahora vemos esa multiplicación en el mundo entero, como la vida, el sacrificio, el mensaje de Jesús tiene el impacto que tiene alrededor del mundo. ¿Por qué no nos ponemos de pie si ya te entregaron el pan y el jugo? Si ya lo tienes en tus manos, quiero invitarte a un momento de reflexionar y de pensar en esto que estamos a punto de hacer. Y que ese quebrantamiento de Jesús en la cruz lo relaciones con tu quebrantamiento. Y que veas en esta mañana cómo Dios está obrando en tu vida. O por lo menos que descanses en esto. A lo mejor no lo puedes ver en este momento. En medio del dolor no puedes ver cómo Dios está obrando en tu vida, pero por lo menos que confíes y que digas: Señor, este es tu proceso, esta es tu forma en la que tú obras y estoy confiado en ti. Si me pueden traer a mí, por favor. Gracias. Déjame leer el pasaje de 1 Corintios, donde Pablo nos recomienda que hagamos esto de una manera constante. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él era el pan de vida que descendió del cielo. Él toma ese pan. Dios está tomando ese pan que es Jesús. Y habiendo dado gracias, o habiendo bendecido el pan, lo partió.
y representabas su muerte en la cruz, cómo Él iba a ser partido. Él sabía de qué estaba hablando en ese momento. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan y dar gracias a Dios, porque Él fue partido por nosotros. Y mientras das gracias a Jesús por ese quebrantamiento, da gracias por tu quebrantamiento también. Si sientes que en este momento está siendo quebrado, está siendo partido, dale gracias también por eso. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Este nuevo pacto es un pacto de perdón. Dios se compromete a perdonarnos y nos dice: no importa cuáles sean tus faltas, tus pecados, este pacto dice que yo te perdono. Pero también nos dice: tú también tienes que perdonar. En este pacto tú también tienes que entrar y perdonar a los que te ofenden. Dale gracias a Dios porque Él ha perdonado tus pecados a través del nuevo pacto. Él no te toma en cuenta tus pecados. Los ha alejado de ti como está lejos el oriente del occidente. Dale gracias porque Él aligeró la carga que tenías en tu corazón cuando te perdonó. Y ahora decide perdonar en tu corazón a quien te haya ofendido. Que ese pacto se siga duplicando en tu vida, en mi vida. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te amamos. Te amamos. Ensancha nuestro corazón para que se llene cada día más y más y más de tu amor. Que nuestro corazón egoísta se expanda, sea grande. Para conectarnos contigo cada día más, con el perdido, con el necesitado. Agranda nuestros corazones. Ensánchalo.